García y voy a presentar los resultados principales del estudio sobre familias monoparentales y abandono educativo en España. La motivación de investigar sobre la influencia de crecer en familias monoparentales en el riesgo de abandono educativo viene dada por varios procesos de cambio que han experimentado las familias en España durante las últimas décadas. Por un lado, las familias se han vuelto más heterogéneas con el tiempo. Desde la aprobación de la ley del divorcio en el año 1981 y su posterior ampliación en derecho con la ley del divorcio exprés en el año 2005, el número de divorcios ha experimentado una tendencia creciente. Unido a los cambios legislativos en el ámbito familiar, otros fenómenos sociales como la incorporación de las mujeres al mercado laboral, el auge de los feminismos, las bajas tasas de fecundidad y el cambio cultural en relación a la familia han ampliado la pluralidad de las relaciones y de estructuras familiares en España. Como se puede observar en el gráfico 1, el número de hogares monoparentales con hijos menores ha experimentado un notable aumento en las últimas 2 décadas. Por tanto, este hecho justifica la necesidad de investigar cómo estos cambios familiares pueden estar relacionados con el bienestar infantil. Casi en paralelo a estos cambios familiares, España ha experimentado una elevada tasa de abandono escolar temprano. Como se observa en este gráfico 2, la tasa de abandono escolar prematuro es superior a la media europea en todos los años seleccionados. Aunque la brecha con el resto de países europeos parece ir disminuyendo, todavía sigue siendo superior a la media europea. El foco en el abandono educativo es importante porque es un marcador de las oportunidades socioeconómicas a lo largo del curso de la vida. Por estudios previos se conoce que los jóvenes que abandonan los estudios de manera temprana presentan mayores tasas de desempleo, trabajos más precarios, menores niveles de renta o incluso un peor estado de salud en su edad adulta. ¿Qué nos dice la literatura sobre estructura familiar y desigualdad educativa? En líneas generales, sabemos que los niños y niñas que crecen en familias con ambos padres presentes durante la infancia obtienen mejores resultados educativos que sus homólogos de familias alternativas, por ejemplo, familias monoparentales, familias cohabitantes o reconstituidas. Las explicaciones predominantes sobre el menor rendimiento educativo de los niños y niñas que se crían en familias alternativas, en comparación con aquellos que crecen en familias biparentales, se centran en la diferencia en los recursos socioeconómicos. Por ejemplo, sabemos que en España en torno al 40% de las familias monoparentales están en riesgo de exclusión social. Y en la implicación de los padres en la crianza. En España existe suficiente evidencia que muestra que los niños y niñas que han experimentado un proceso de divorcio o que crecen con ausencia de uno de los progenitores, le va peor en la escuela que a los niños y niñas que crecen con ambos progenitores, presentes en el hogar. Sin embargo, no existe evidencia hasta la fecha que se adentren los posibles factores que pueden estar explicando esta relación negativa entre crecer en familias monoparentales y el menor rendimiento educativo de los niños y niñas. Para tratar de contribuir a la literatura, el objetivo de este estudio es analizar el papel que juega el estatus socioeconómico de los padres, la implicación parental y las características académicas de los niños y niñas en la explicación de la diferencia de abandono educativo entre los niños y niñas que crecen en familias con ambos progenitores y los que crecen en familias monoparentales. Para dar respuesta al objetivo, el análisis empírico se ha basado en los datos del panel de educación y transición al mercado laboral en Andalucía. Esta encuesta es una operación longitudinal que trata de estudiar la cohorte de jóvenes nacidos entre 1994 y que ya fueron entrevistados en 2010 cuando tenían alrededor de 15 o 16 años. El objetivo es conocer, ahora que cuentan con 23, 24 años, o cómo ha sido su trayectoria en distintos ámbitos de la vida, especialmente en los itinerarios educativos que han seguido. La muestra con la que se realizan estos análisis estadísticos contiene un total de 1.700 observaciones aproximadamente. En relación con las variables principales, la variable dependiente seleccionada es el abandono educativo. Para medir el abandono educativo se usa una variable ficticia que toma el valor de 1 para los encuestados que abandonan el sistema educativo antes o tras acabar la educación secundaria obligatoria.
y un valor de 0 para los que siguieron estudiando tras su finalización. Por otro lado, la variable independiente clave, que es la estructura familiar, divide a los niños en dos tipologías familiares diferentes. Por un lado, la familia biparental, donde ambos progenitores están presentes en el hogar, y por otro lado, la familia monoparental, que está compuesta por una sola madre y un solo padre. Además, incluimos un amplio conjunto de variables de control que se presentan en varios bloques. En primer lugar, el estatus socioeconómico incluye el nivel educativo más alto alcanzado por padre o madre, si están presentes en el hogar, la ocupación de más alto nivel, tanto de padre o de madre, si están presentes, y el nivel de ingreso del hogar en el momento de la realización de la entrevista, durante la primera ola del estudio mencionado anteriormente. En segundo lugar, la implicación parental en la crianza de los niños contiene variables que la miden y se calcula, en primer lugar, un índice que trata de medir el control parental sobre las actividades de la vida cotidiana de los hijos y de las hijas, como el control de horarios, modales, amigos, consumo de televisión, internet, etc. La expectativa educativa de los padres que tienen sobre la trayectoria educativa de los hijos sería la segunda variable que contiene este bloque. Y por último, se incluye una variable que mide el grado de implicación parental en relación con la ayuda en los deberes de su hijo. Además, y por último, se incluye variables destinadas a medir las características académicas de los niños. Por ejemplo, esto incluye tanto el rendimiento educativo, el tiempo dedicado a realizar los deberes a diario o estudiar y la expectativa que tienen los propios niños y niñas en relación con el nivel educativo que alcanzarán en un futuro. En relación al tratamiento de los datos, el análisis empírico sigue varias fases. La primera fase consiste en realizar un análisis bivariado con el objetivo de explorar la relación entre los distintos tipos de estructuras familiares con el abandono educativo y con el resto de variables incluidas en la muestra. En la segunda fase, para cuantificar la contribución del estatus socioeconómico de los padres, de la implicación parental en la crianza y de las características educativas de los niños en la explicación de las diferencias de abandono educativo entre los niños y niñas que crecen en los diferentes tipos de familias, se utiliza un método de descomposición Blinder o Ashaka. Este es un método que se ha seguido sobre todo y que se ha aplicado en estudios de economía y de sociología y que trata sobre todo de observar los gaps o las diferencias de género o las diferencias de estatus migratorio en su vertiente más clásica. En relación con los resultados, como se puede observar en la tabla 1, encontramos que los adolescentes que crecen en familias monoparentales, en comparación con sus homólogos de familias biparentales, tienen una mayor tasa de abandono educativo temprano, un menor rendimiento académico, dedican menor tiempo a estudiar y tienen una baja expectativa educativa. Además, si se presta atención a las características parentales, las madres y padres de familias monoparentales presentan un menor nivel de ingresos y tienen un menor control sobre las actividades de la vida cotidiana de su hijo o de su hija, en comparación con sus iguales que crecen con ambos progenitores presentes en el hogar. Estos resultados descriptivos ya nos dan las primeras pistas de que los niños o adolescentes que crecen en hogares monoparentales presentan mayores desventajas educativas y una mayor privación socioeconómica en sus hogares. Para tratar de responder a la pregunta de la que partimos en este estudio, en esta diapositiva se muestran los resultados de los modelos de descomposición. Como se puede observar en la tabla 2, las variables de control seleccionadas para el análisis explican alrededor del 68% de las diferencias en el abandono educativo entre los adolescentes que viven en familias biparentales y los que lo hacen en familias monoparentales. Pero si se descompone la parte explicada de la tabla, se observa que las características académicas de los adolescentes son las que más contribuyen a la explicación de la brecha de abandono educativo entre los adolescentes de las distintas tipologías familiares. Esto significa que si los adolescentes que viven en familias monoparentales fueran idénticos en las características académicas observadas, por ejemplo en el tiempo de estudio, en la expectativa educativa o en el rendimiento académico, a los adolescentes que crecen en familias con ambos progenitores,
más de una tercera parte, es decir, aproximadamente un 42% de la diferencia observada en el abandono educativo desaparecería. Además, es importante reseñar que el estatus socioeconómico de los padres explica alrededor del 18% de la brecha de abandono educativo, mientras que la implicación parental en la crianza está explicando alrededor de un 8%. Entrando en la discusión de los resultados, sabemos que por estudios previos que el estatus socioeconómico de los padres y la implicación de los mismos en la crianza son cruciales para la socialización académica de los adolescentes. Esta socialización académica se completa en gran medida antes de que los niños o adolescentes lleguen a la escuela secundaria. Y por tanto, las características académicas de los niños pueden constituir el mecanismo más directo de diferenciación educativa durante la adolescencia. En este sentido, los efectos de la estructura familiar sobre el abandono educativo, es decir, la influencia del estatus socioeconómico y la implicación de los padres en la crianza, se manifiestan principalmente a través de las características académicas de los niños. Además, el hecho de que las características académicas de los niños, el estatus socioeconómico y la implicación de los padres expliquen más de 2/3 de la brecha de abandono educativo entre los niños que crecen en familias monoparentales o familias biparentales, contribuye a sostener el argumento de que el entorno socioeconómico es mucho más determinante para explicar la desigualdad educativa que el hecho de crecer en diferentes tipologías familiares per se. En este caso, en crecer en familias monoparentales. Por lo tanto, las políticas destinadas a prevenir que los niños abandonen la escuela de manera prematura tendrán más probabilidades de éxito si se orientan a reducir las diferencias socioeconómicas entre los diferentes tipos de hogares. Por último, dejo las referencias bibliográficas utilizadas en la presentación. Muchas gracias por su atención y un saludo.